dos fuerzas P y Q que están mostradas en rojo se aplican en el punto A, que es un punto en el gancho. Del gancho que muestra en la figura. Si se sabe que la fuerza P vale 60 libras, entonces me dan la magnitud de la fuerza P, 60 libras, y la magnitud de la fuerza Q, 25 libras. Determine gráficamente la magnitud y dirección de la resultante. A, mediante el paralelogramo. B, regla del triángulo. Bueno, vamos a hacerlo por el método del paralelogramo. Entonces, por el método del paralelogramo, para sacar la resultante de dos fuerzas, lo que se hace es trazar los vectores paralelos a los vectores dados y por la punta de los vectores que tenemos. Es decir, yo tengo el vector Q, yo voy a trazar un vector exactamente paralelo al vector Q, pero por la punta de P, y de la misma longitud, que mida exactamente lo mismo y que lleve exactamente la misma dirección. Listo, entonces se trata de este vector. Y luego, pues traslado el vector P, pero no hay necesidad de trasladarlo porque sencillamente, si usted hizo bien el trabajo anterior, basta unir o basta cerrar el paralelogramo y automáticamente este vector que tracemos ya me queda paralelo al vector P. O sea, este es el vector P y este es el vector Q. Fíjese, paralelos por la punta de los vectores para formar un paralelogramo. El vector resultante, ya sabemos que por vectores es el que va de donde salen ambos vectores a donde llegan ambos vectores. El vector resultante o vector suma, ¿no? Vector resultante pero de la suma, recuerde. Entonces, este vector R, vamos a decir que es el vector suma, o sea que es el resultado de sumar el vector A con el vector B. Bueno, y lo vamos a hacer por el método del paralelogramo. Aquí hay que tener mucho cuidado con la geometría. Entonces miremos los ángulos. Dice que hay 20 grados respecto a esa línea vertical. Entre el vector P y la vertical 20 grados. Entre el vector Q y la misma vertical hay 35. Entonces automáticamente usted puede deducir el ángulo que hay entre los dos vectores. Porque el ángulo que hay entre los dos vectores es sencillamente sumar los dos ángulos, ¿no? Ambos están referenciados respecto a la vertical, uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Entonces suma y el ángulo en A son 55 grados. O sea, el ángulo entre los dos vectores. Ya sabe que en un paralelogramo el ángulo opuesto a ese vértice tiene el mismo valor, o sea, los mismos 55 grados. Y ahora va a determinar los ángulos en P y en Q acá. Entonces, como se trata de un paralelogramo, pero un paralelogramo, fíjese que se forma de dos triángulos, ya sé que cada triángulo, sus ángulos internos son 180. Si son dos puestos, pues me tienen que sumar 360. Entonces lo que voy a hacer es, siempre que trabaje con paralelogramo, 360 menos 2 veces 55, ¿cierto? O sea, menos 110, 55 de arriba, 55 de abajo. Eso me da como resultado 250 grados. Pero esos 250 grados es la suma de este ángulo con este ángulo. Y resulta que son iguales. O sea que vamos a darle una letrica a ese ángulo, vamos a llamarlo alfa. O sea que el ángulo alfa vale 125 grados. Porque recuerde, 125 y 125 le da los 250. Y con los 2 veces 55 ya le da los 360 que me forma todo el paralelogramo. Bueno, entonces una vez que tengo determinado ese ángulo alfa y que tengo determinados, fíjese que en la información me da que P es 60 y que Q 25, entonces escribamos acá Q 25 y P es 60. Entonces esto vale 60 libras, ¿cierto? Me están dando estas fuerzas en libras. Entonces tengo dos triángulos, trabajo con alguno de los dos, el que yo quiera, yo selecciono uno, voy a seleccionar este, mire. Usted puede trabajar con el otro, puede trabajar con este. Listo, seleccioné ese triángulo. Como es paralelogramo, aquí siempre voy a aplicar ley de senos, ley de cosenos. Y entonces recuerde que debo tener tres datos. Miro qué datos tengo de ese triángulo que acabé de sombrear. Entonces tengo
este lado, el lado Q, ¿cierto? Bueno, vamos a sombrear el triángulo. Del triángulo conozco el lado Q, o sea, conozco un lado, conozco también el lado P, conozco este otro lado, y estoy buscando la resultante, estoy buscando ese tercer lado del triángulo, ¿cierto? El triángulo verde que formé ahí. Listo, entonces tenemos P, 60 libras, Q, 25 libras. Y fíjense que conozco el ángulo entre los dos lados, que es alfa. Alfa es el ángulo entre los dos lados que conozco, y ese alfa son 125 grados. Bueno, tengo tres datos, con tres datos ya puedo aplicar ley de senos o ley de cosenos. Recordemos que uno examina si aplica ley de senos, y aplica ley de senos cuando conoce un lado y su ángulo opuesto. Si llego a conocer eso, automáticamente ley de senos. Si no conozco eso, automáticamente ley de cosenos. Entonces, ¿conozco un lado, alguno de los lados con su ángulo opuesto? No, en el triángulo conozco es dos lados y el ángulo entre ellos. Eso es ley de cosenos. Entonces vamos a plantear ley de cosenos. Recuerde que la ley de cosenos se plantea de la siguiente manera. Como pretendo hallar R, fíjese R, entonces yo planteo lado R al cuadrado igual a los dos lados que conozco al cuadrado, o sea, P al cuadrado más Q al cuadrado, menos dos veces los lados que conozco, que son P y Q, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando, o sea, por el coseno del ángulo alfa, que es el opuesto a R, ¿cierto? Coseno de 125 grados. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues que R cuadrado va a ser igual a 60 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 60 por 25 por coseno de 125 grados. Y entonces me va a quedar que R cuadrado es igual a 5.945.7 libras, pero ese es R cuadrado. Como necesito solo R, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados, y entonces encuentro que el valor de R es 77.1 libras. Ese es el valor de la resultante. ¿Listo? El valor de sumar esas dos fuerzas, la fuerza P y Q. Adicionalmente, si yo quisiera saber, por ejemplo, este ángulo, este es un encima que vamos a hacer al ejercicio. Si yo quisiera saber, por ejemplo, este ángulo, llamémoslo el ángulo beta. Si yo quisiera saber el valor del ángulo beta, entonces lo que utilizo en este caso ya es la ley de senos. ¿Por qué ya me voy a ir por la ley de senos? Porque ya conocemos el valor de R, ¿cierto? Ya conocemos el valor de esta R, de este lado, y conocemos el ángulo opuesto a R, que es el ángulo alfa y que son 125 grados. Entonces, como ya conozco ángulo y lado opuesto, ya puedo aplicar ley de senos. Y entonces la aplico de la siguiente manera. Ojo, lo que pretendo hallar es el ángulo, entonces planteo el ángulo en la parte superior. Seno de beta, porque quiero hallar el ángulo, es al lado opuesto a beta. Si vamos al gráfico, ¿quién es el lado opuesto al ángulo beta? Mire, el ángulo opuesto del lado opuesto es 60 libras. Entonces esas 60 libras, ¿cómo? Y entonces ahora sí lo que conozco. Pero como empecé por ángulo, entonces lo que conozco es seno de 125, que es el seno de 125 del ángulo, seno de 125 grados, es opuesto a qué lado? Al lado R, o sea, 77,1 libras. Recuerde, lado, ángulo opuesto, lado, ¿no? Ángulo opuesto, lado. Plantea ángulo arriba porque lo que quiero es hallar el ángulo. Y ahora sencillo, este 60 que está dividiendo viene a multiplicar allá a seno y ya queda despejado el ángulo. Entonces me va a quedar que seno de beta es igual a 60 libras por seno de 125 grados sobre 77,1 libras. Cancela usted libras con libras y entonces le queda que seno de beta es igual a 0,0
63, ya no hay libras, ¿cierto? Ya no hay unidades, de donde al coseno, ¿no? Coseno a la menos 1 allá en su calculadora, seno a la menos 1 de 0,63 y nos da que el ángulo es 39,6 grados. Y ese es el ángulo beta. Si quisiera también determinar el ángulo, llamemos a este ángulo phi, pues como es un triángulo, recuerde que la suma de los tres ángulos internos debe darme 180. Entonces yo diría que phi, aquí hagámoslo arriba, que phi sería 180 grados menos 125 grados, que es alfa, y menos el que acabamos de obtener, que fueron 39,6 grados. Y ahí obtendría para phi un valor de 15,4 grados. Y ahí tendría resuelto todo el triángulo. Pero más que resuelto el triángulo, he calculado la resultante de dos vectores por el método del paralelogramo.